Centro Cristiano Amigos. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. Hemos estado recibiendo en diferentes predicaciones una palabra que nos alienta, nos anima a vivir en unidad. Hemos estado viendo una serie sobre la unidad. Y bueno, el día de hoy quiero continuar con esta serie hablando acerca de la unidad. Porque la verdad, amados, si analizamos la palabra de Dios, bueno, vamos a entender que Dios quiere que vivamos una vida en unidad. La semana pasada nuestro pastor nos hablaba acerca de la oración de Jesús. Antes de ascender él a los cielos, oró por sus discípulos, oró por nosotros. Y nos dijo: Señor, te ruego por ellos, para que sean uno, para que vivan en unidad, así como tú y yo somos uno. Entonces, esto, amados, nos habla de que es muy, muy importante que nosotros vivamos en unidad, pero también que disfrutemos la unidad. Y el día de hoy, bueno, entrando en esta serie y entrando en la palabra, quiero invitarte, por favor, que me acompañes con tu Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 19. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Si los chicos de multimedia me pueden ayudar, por favor. Mateo, capítulo 18, versículo 19. Vamos a hablar de la unidad. Y bueno, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: también les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo, diga conmigo, de acuerdo. ¿En dónde? Aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Si nos regresamos un poquito más al Antiguo Testamento, quiero invitarle, por favor, acompáñame al libro del profeta Amós, el capítulo 3, versículo 3. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Hace una pregunta: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Si usted nota en estas dos porciones de la palabra de Dios, en estos dos textos, encontramos una palabra, y es la palabra acuerdo. Diga conmigo, acuerdo. Y el día de hoy quiero compartirle con el título: el poder del acuerdo. Para nosotros tener unidad necesitamos estar en acuerdo. Leíamos y dice la palabra en Mateo que si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, el Padre Celestial obrará. Podemos ver, amados, que dentro del acuerdo existe un gran poder. Que cuando tú y yo caminamos en acuerdo, cuando tú y yo estamos de acuerdo en todo lo que estamos haciendo, estamos de acuerdo en la visión de esta casa, estamos de acuerdo en nuestra casa, estamos de acuerdo con nuestra esposa, estás de acuerdo tu mujer con tu esposo, con tus hijos. Cuando nosotros trabajamos de acuerdo, Dios responde. Pero cuando no hay acuerdo, ¿qué sucederá? Debemos de entender, amados, que esto no quita, el que estemos de acuerdo no quita que tengamos diferencias. Todos somos diferentes. Cuando Dios te creó, rompió el molde, porque no hizo a alguien idéntico a ti. En toda la tierra, en todos los tiempos, habrá alguien que tenga un parecido. Habrá alguien que tenga un aire a ti, pero no es idéntico a ti. Y esto no quita de que seamos diferentes, que tengamos pensamientos diferentes. Dentro del matrimonio, amados, aún esposo y esposa piensan totalmente diferentes. ¿Sabía usted, nada más como dato, sabía usted que el cerebro de las mujeres es más pequeño que el del hombre?
El cerebro de las mujeres es más pequeño que el del hombre. El hombre es más cabezón, es más grande. Pero ¿sabes lo que tiene de diferencia? Testimonios al final, ¿eh? Pero ¿sabes lo que hay de diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Es que el cerebro de la mujer es más pesado. Como es más pequeño, es más pesado. ¿Por qué? Porque tiene más conexiones neuronales que el hombre. El hombre, si bien le va, usa solamente una parte del cerebro. Pero las mujeres tienen esa conexión y pensamos totalmente diferentes. El hombre es racional, el hombre es directo. Y la mujer no. Pensamos diferente. Mira, hay cosas que a mí en lo personal no me afectan, pero a mi esposa sí. Y hay cosas que a mi esposa no le afectan y a mí sí. Hay cosas que a mí no me gustan y a ella sí. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Pero esto, amados, no nos quita que debemos de vivir en acuerdo. Tú te puedes imaginar qué estaba pensando Dios cuando dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y le creó a Eva. Pero la creó totalmente diferente. ¿Qué estaría pensando Dios? Yo me he hecho esa pregunta: Señor, ¿cómo es posible que una relación matrimonial pueda funcionar con dos pensamientos diferentes, tal vez con dos culturas diferentes, con gustos diferentes, con actividades diferentes? Pero eso no quita, el que tú y yo no lo comprendamos, no quita que debemos de vivir en acuerdo. Y no quiere decir que no se pueda. Y si Dios nos lo está pidiendo, amados, es porque se puede. Voltea con tu vecino, a lo mejor es tu esposo o tu esposa, y dile: sí se puede. A lo mejor hemos estado batallando no solamente en el matrimonio, y no me voy a dirigir solamente a la relación matrimonial, porque debemos de estar unidos en el trabajo, en el ministerio, en la escuela, en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios nos ha hecho seres totalmente sociables. Necesitamos de los demás, necesitas del que está a tu lado, necesitamos de los que están a nuestro alrededor. No podemos vivir solos, no podemos vivir como llaneros solitarios. Y sabes, vivir en acuerdo, vivir de acuerdo es una responsabilidad como hijos de Dios. Porque si no estamos en acuerdo, estamos divididos. Si no estamos en acuerdo, tenemos objetivos diferentes. Y como hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, yo creo, amada iglesia, firmemente que el ser hijos de Dios es mucho más que cargar una Biblia. El ser hijos de Dios es mucho más que venir a una iglesia. Creo firmemente que el ser hijos de Dios es mucho más que servir en un ministerio. Escucha, el ser hijos de Dios es poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y su palabra nos dice que debemos de vivir en acuerdo y en unidad. Debemos de vivir en acuerdo y en unidad. Uno de los principios, te decía hace un momento, más poderosos en la Biblia es el principio del acuerdo. Si dos o más se pusieren de acuerdo en algo aquí en la tierra, Jesús mismo dijo: mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Te puedes imaginar lo poderoso que es estar en acuerdo? Pero ¿cuántas veces, amados, nos encontramos con esos conflictos, con esos problemas, ya sea familiares, esos problemas relacionales con las personas que están a nuestro alrededor? Y no vivimos en acuerdo, vivimos en conflicto.
¿Conoce gente conflictiva? Hay mucha gente que no puede vivir en acuerdo. Hay muchos matrimonios que han sucumbido por no llegar a acuerdos. Hay muchas familias destruidas porque no se puede llegar a un acuerdo. Ahora, te decía hace un momento, ¿tenemos diferencias? Sí. ¿Somos diferentes? Sí. Pero es precisamente las diferencias y los desacuerdos los que nos hacen ponernos de acuerdo. Parece trabalenguas, pero si no tuviéramos desacuerdos, no pudiéramos ponernos de acuerdo. Si no tuviéramos diferencias, no pudiéramos ponernos de acuerdo. Y eso precisamente nos hace que nosotros lleguemos a un acuerdo y que estemos unidos. Pero bueno, quiero hablarte también del contexto. ¿Qué es un desacuerdo? ¿Qué es estar en desacuerdo? El lunes nuestro pastor nos hablaba precisamente de cuando como líder te encuentras con desacuerdos, con diferentes opiniones, cómo nosotros debemos de responder. Pero yo hoy quiero decir, ¿qué es un desacuerdo? Un desacuerdo es tener una opinión diferente a la otra persona. Puedes tener una opinión diferente a tu esposa. Puedes tener una opinión diferente a tu líder. Puedes tener una opinión diferente a la persona que está trabajando contigo. Ese es un desacuerdo. Un desacuerdo también es no escuchar el punto de vista de otras personas. Un desacuerdo es no aceptar lo que alguien me está diciendo. Un desacuerdo es no ceder. Un desacuerdo es no dar el brazo a torcer. Un desacuerdo es mantenerme en mi posición y no moverme de ahí. Entonces entendemos, amados, que donde no hay acuerdos, no existe la unidad. Donde no hay acuerdos, no hay soluciones de problemas. Y hay tantas personas que están tratando de resolver sus problemas, de resolver problemas familiares, problemas económicos, problemas espirituales, sus problemas relacionales, pero no pueden llegar a la solución porque no llegan a acuerdos. Una de las herramientas que Dios nos ha dado para que tú y yo practiquemos y ver resultados en la vida es vivir en unidad, y son precisamente por medio de los acuerdos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no hace acuerdos? Cuando una persona no llega a acuerdos con alguien. Pues una persona que no hace acuerdos suele ser una persona terca. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí conocen a una persona terca? Levante su mano. Ahora, no la bajes, téngala arriba. Quiero que la traiga a su mente. Levante su mano, no importa. Y si es usted, pues levante las dos manos. Todo mundo conocemos a una persona terca, ¿cierto o no? Ahí alguien me estaba diciendo, aquí está conmigo. Todo mundo conocemos a alguien que es terco. Y una persona terca sabe, escucha, sabe que está equivocada, pero no cede. La gente necia es la que le están diciendo así no es, pero ahí se mantiene, que por ese camino no es, pero se obstina y sigue de terco. La terquedad evita que tengamos nosotros esa conexión, esa unidad. ¿Y qué decir de la gente que es altiva? ¿Sabes? Cuando muchas veces nosotros no llegamos a acuerdos, es porque existe algo dentro de nosotros que se llama orgullo y altivez. ¿Sabes? Porque cuando tú no estás en el entendimiento de que tú no tienes la verdad absoluta,
de que lo que tú dices no siempre es la verdad o no siempre es lo correcto. Hay muchas personas que dicen, yo sé que estoy bien y fuera de eso no existe razón. Yo tengo la razón y más que la razón, y fuera de mí no hay razón que valga. Hay muchas parejas que están así en ese tipo de problemas. Hay muchas personas altivas, orgullosas, que no dan su brazo a torcer, que no escuchan la opinión de los demás, que no pueden relacionarse, porque dicen, no, pues es que yo qué voy a hacer con un pecador y vago como aquel. No, yo soy santo, yo tengo alas, yo tengo aureolas. No, lo que yo digo es conforme a la palabra, y lo que yo digo, bueno, pues se tienen que hacer las cosas porque yo soy el líder, porque yo soy el pastor, porque yo soy el papá, porque yo soy el jefe de esta casa. ¿Sabes? Necesitamos reconocer que tú y yo no siempre tenemos la verdad ni la razón. Y una persona que no reconoce que no tiene la verdad y la razón es altiva, es orgullosa y tiene un problema en su corazón. Y tal vez pueda venir a la iglesia y pueda levantar sus manos y pueda cantar con todas sus fuerzas y pueda decir, Señor, la tierra te canta, yo te canto, yo te adoro. ¿Sabes? Sí, la tierra le canta, el cielo le adora, pero Dios está lejos de escuchar tu voz. ¿Sabes? Porque dice la palabra que Dios al humilde lo exalta, pero al altivo lo mira de lejos. Cuando tú y yo no somos capaces de llegar a acuerdos, amados, tenemos un problema interior. Pero también tenemos un problema de que Dios no nos escucha, porque un corazón contrito, dice la palabra, que Dios no desecha, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Y cuántos problemas hemos tenido, amados? Por nuestro orgullo. De decir, no, que venga ella, si quiere. Ella se lo pierde, él se lo pierde. Aquí las cosas se hacen como yo digo, y si quiere, y si no, la puerta está grande y ancha. ¿Has escuchado gente así? ¿O tú eres el que dice así? ¿Sabes? Cuando tú y yo no llegamos a ese acuerdo, amados, no podemos ver la mano de Dios obrando en nuestro favor, porque hay un orgullo en nuestro corazón. Pero cuando tú y yo somos humildes y entendemos y creemos que no siempre tenemos la razón, nosotros vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a llegar a esos acuerdos. ¿Sabes? Cuando yo me casé con mi esposa, la primera semana es una semana gloriosa, bonito aquello. Pero ¿sabes? Conforme pasaron los días, te das cuenta que no te casaste con una persona perfecta. Ella se dio cuenta que no se casó con un hombre perfecto, que tenía errores, que tenía diferentes pensamientos, que iba al baño, que tal vez roncaba, que no le gustaban muchas cosas que yo hacía. Pero ¿sabes? Cuando existe ese amor, cuando existe esa unidad, tú empiezas a trabajar en tu manera de actuar. Tú empiezas a ceder y empiezas a poner de tu parte. Y yo empecé a entender. Y yo decía, bueno, a mi esposa no le gusta que yo deje los calcetines aquí en la sala. Voy a levantarlos. O ella entendió. ¿Sabes? Lo voy a decir, amor. Antes de casarme, yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero casar contigo.
Yo quiero todo contigo. Tú eres la mujer de mi vida, eres la mujer que Dios tiene para mí. Pero solamente te voy a pedir 2 cosas. 2 cosas. ¿Qué son esos? Acuerdos. Le dije, yo no quiero que cuando yo llegue del trabajo te encuentre fodonga, greñuda y en chanclas. Esa fue una. Y número 2, yo no quiero que crezcas para los lados. Así se lo dije. ¿Y sabe? Llegamos a ese acuerdo y me lo cumplió. Yo nada más le pedí 2 cosas, ella me pidió como 20. Y ahí la llevo. No se las voy a decir porque luego van a estar ahí echando ojo. No, vamos a hablar la palabra. Nos damos cuenta entonces que la actitud orgullosa es la que está dañando nuestra vida. Que una actitud orgullosa es la que daña nuestras familias, es la que daña nuestros ministerios. La vida no se resuelve pretendiendo que yo me la sé de todas. La vida se resuelve cuando aprendemos a vivir en unidad y cuando aprendemos a vivir en acuerdos. El matrimonio se solidifica, se une, el ministerio crece, da fruto. Nos podemos desarrollar, nos podemos ver verdaderamente que Dios vive en nosotros. Porque si nosotros, amados, decimos que vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero no existe unidad, ¿será congruente? Porque una cosa es que yo lo diga, pero otra cosa es lo que yo viva y lo que yo refleje hacia los demás. Porque no puedo vivir en división, porque el Espíritu Santo es unidad. 3 en 1. No podemos vivir, amados, hablando lo que no somos. Necesitamos tener la humildad para reconocer que necesitamos traer a nuestra vida esa humildad y vivir siempre en unidad, en acuerdo. El acuerdo es algo supremamente poderoso que te llevará a recibir beneficios. Y quiero compartirte, al menos por cuestiones de tiempo, 2 beneficios si caminamos en acuerdo, si caminamos en unidad. Y lo primero, el primer beneficio que quiero compartirte en esta noche, cuando tú vives en acuerdo, cuando tú vives en unidad, el primer beneficio es que tú disfrutas las cosas, que tú disfrutas la vida. Cuando no hay acuerdo, hay división. Cuando no hay acuerdo, hay pleitos. Cuando no hay acuerdo, hay contiendas. Y cuando no hay acuerdo, por todas esas cosas, te amargas. Y vives amargado. Y de todo te enojas. Y de todo reniegas. Que porque vino, que porque no vino, que porque fue, que porque se quedó, que porque no se quedó, que porque me pisaste trapeando, que por aquello, que por aquello. Vives amargado. Pero cuando tú llegas a ese acuerdo, a esa convivencia, a esa comunión, puedes disfrutar en todas las áreas de tu vida. Por eso Jesús decía: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. ¿Cuántas personas tienen un hogar, tienen una familia, tienen hijos, tienen su cónyuge, tienen un trabajo, pero no tienen felicidad?
Puedes tener el mejor coche, es más, el más caro, pero no tener unidad, no tener una familia, no tener acuerdo en tu casa y ser el más pobre, el más vil y el más despreciado. Porque hay gente, amados, hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero. No tiene unidad, no tiene familia, no tiene paz, no tiene amor. ¿Por qué? Porque no vive en acuerdo, porque no vive en unidad. Escucha, cuando no hay felicidad, podemos perder la capacidad de disfrutar lo que Dios nos entrega. Cuando tú y yo no disfrutamos, no tenemos esa paz, no tenemos esa felicidad, no podemos disfrutar lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo te pregunto, ¿tú te sientes bien en un ambiente donde no hay unidad? En un ambiente donde hay odio, donde hay división, donde hay molestias, donde nadie se habla. ¿Alguien se siente cómodo en ese lugar? No, yo creo que nadie nos sentimos cómodos en ese lugar. Pero entonces debemos entender, amados, que nosotros podemos tener el amor de la vida o de nuestra vida a nuestro lado. Pero si tenemos odio, nosotros podemos tener los mejores hijos, pero si tenemos odio, nosotros podemos tener el mejor trabajo, pero si estamos amargados, nosotros podemos tener el mejor ministerio que va avanzando, pero si estamos amargados, si no estamos en acuerdo, todo eso de nada sirve. ¿Sabes por qué? Porque lo que no se construye en acuerdo, se destruye. Lo que no se construye en acuerdo, se destruye. No podemos poner bases sólidas en un matrimonio, en un trabajo, en un ministerio. No podemos poner bases sólidas si no estamos unidos. Nuestro pastor nos hablaba de la Torre de Babel, ¿se acuerdas? Que toda la gente se puso de acuerdo, puso cimientos y comenzaron a edificar una torre. Porque estaban, ¿qué? Unidos. Estaban en un acuerdo. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas, olvídate que podamos construir algo sólido. Porque no tenemos acuerdo. Porque no tenemos parámetros. Porque no tenemos comunión. No podemos avanzar si no tenemos acuerdos. Hay gente que le cuesta muchísimo trabajo llegar a un acuerdo. Pero cuando no sabemos hacer acuerdos, entonces seremos incapaces de disfrutar y seremos las personas más infelices y amargadas. Ahora, ¿qué necesito para llegar a un acuerdo? Tal vez tú te estés preguntando, ¿qué necesito yo para llegar a un acuerdo con las personas que me rodean? Con mi esposo, con mi esposa, con mis trabajadores, con las personas que están trabajando en mi ministerio, en la iglesia. ¿Qué necesito para llegar a un acuerdo? En primer lugar, necesito reconocer que no lo sé todo. Necesito aceptar que no todo el tiempo tengo la razón. Necesito escuchar antes de hablar. Necesito ser prudente en mis palabras y necesito ser flexible ante la opinión de los demás. Se lo vuelvo a repetir. Debo reconocer o reconoce que no lo sabes todo. Ahora se lo voy a decir a usted, ya me lo dije yo. Acepta que no todo el tiempo tienes la razón. Escucha antes de hablar.
sé prudente en tus palabras, sé flexible ante la opinión de los demás. Escucha esto. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, hay tensión. Hay tensión. Hace un momento yo estaba viendo ¿qué pasaría? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo agarro el bajo nuevo del pastor? ¿Sabes? Estas cuerdas están tensionadas, tienen tensión, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me paso de la raya y empiezo a darle vuelta? Empiezo a tensionar de más. ¿Qué va a pasar? Se va a romper, se va a reventar. Y escucha, a mayor tensión estamos más cerca de reventar lo que tenemos que arreglar. A mayor tensión estamos más cerca de reventar lo que tenemos que arreglar. ¿Cuántas personas están metidas en serios problemas porque andan manejando su vida sin acuerdos? Imagínense que yo tuviera unas esposas, tranquilos, esposas de esas de los policías. Luego los ojillos ahí de pillín. Que yo tuviera unas esposas y que estuviera esposado con otra persona. Y que yo quisiera bajar por este lado, pero la otra persona quisiera usar la otra escalera. ¿Qué pasaría si estamos unidos? Nos vamos a lastimar. ¿Por qué? Porque él va a jalar para allá, yo voy a jalar para acá. Y dentro de los matrimonios, dentro de los ministerios, dentro de tu trabajo, dentro de donde quiera que nos desarrollemos, estamos exactamente igual si no llegamos a acuerdos. El esposo jala para acá, la esposa jala para allá, los hijos jalan para otro lado. Hay esa tensión y estamos a punto de la ruptura por no llegar a acuerdos. Los noto muy callados. ¿Está recibiendo? ¿Sí? ¿Está sirviendo? ¿Sí? A mayor tensión, mayor riesgo de sufrir una ruptura. Necesitamos analizar, amados, qué tan flexibles somos nosotros ante nuestro cónyuge, ante las personas que están a nuestro alrededor. ¿Somos capaces de escucharlos? ¿Y somos capaces de reconocer que muchas veces tenemos errores y que la regamos? ¿Y tenemos la capacidad de pedir perdón y llegar a un acuerdo? ¿O la tensión está creciendo y tenemos orgullo en nuestro corazón y no permitimos que Dios trate en nuestra vida? Ahora, hay mucha gente que huye de los problemas. Hay mucha gente que no quiere llegar a acuerdos. Y ese es un plan del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros nos alejemos de los problemas, pero no que los resolvamos. El que tú te alejes del problema no quiere decir que lo resuelvas. ¿Y cuántas veces nosotros le sacamos la vuelta al problema, a la situación? Y solamente, escucha, solamente utilizamos pequeños alicientes, pequeñas, pudiéramos llamarle pequeñas analgésicos para medio calmar la situación, pero no para resolverla. Utilizamos distractores, pero no arreglamos las cosas. Y sabes, ese es trabajo del enemigo. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús a decirte, amada iglesia, a decirte, hombre, a decirte, mujer, que ya no dañes lo que Dios te entregó.
Ya no dañes lo que Dios puso en tus manos. Ponte de acuerdo. Aprende a ceder en lo que tienes que ceder. Aprende a cambiar en lo que tienes que cambiar. Y aprende a renunciar a lo que tienes que renunciar. ¿Cuántos tienen trabajo? Tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Recuerda, los acuerdos te permiten disfrutar. Y número 2, ya para terminar, cuando tú llegas a acuerdos, los acuerdos te van a permitir llegar a la meta. Todo mundo aquí tenemos metas, tenemos objetivos personales, ministeriales, laborales, económicos, llámese de lo que se llame, tenemos metas, tenemos objetivos. Si tú no te pones de acuerdo, no podrás cumplir tus metas, porque necesitas de los demás. No eres llanero solitario. Necesitas de los demás. Hay muchas gentes, hay muchas personas que quieren vivir su vida de una manera alejada de todos los demás, de una manera sola, aislada. Pero recuerda lo que Dios dijo allá en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos ayuda. Necesitas ayuda. Necesitas personas a tu alrededor. Porque si van, dice la Biblia, si van dos caminando y uno cayere, el otro lo levanta. Pero ay de él solo, que no habrá quien lo levante. Y es muy diferente, escucha, es muy diferente estar solo que la soledad. Cuando tú estás en soledad, puede haber gente alrededor de ti, pero nadie se ocupa de ti. Nadie te ayuda. No puedes ayudar a nadie. Por eso yo quiero invitarte en esta noche. Entendamos que para llegar a la meta, yo creo que todos. Y cuando nosotros, amados, si no somos capaces de cumplir en lo que nos comprometemos, entonces esto se convertirá en un freno y en una fábrica de problemas que impedirá que lleguemos a la meta. Si no nos mantenemos unidos, esto impedirá que lleguemos a la meta. Cuando hacemos un acuerdo con Dios y no lo cumplimos, podemos perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Una familia? ¿Ha puesto en tus manos hijos? ¿Un ministerio? ¿Un trabajo? ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en tus manos? ¿Y cuántas de esas cosas estás dañando por no llegar a acuerdos? Porque déjame decirte que cuando no llegamos a acuerdos y ofendes a tu hermano, estás dañando lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando no llegamos a acuerdos y ofendes a tu esposa, estás dañando lo que Dios ha puesto en tus manos. Cuando no llegas a acuerdos y estás dañando a tus hijos, estás dañando lo que Dios ha puesto en tus manos. Amados,
esto llegó a lo más profundo de mi corazón. Y analizaba y yo decía, ¿qué está pasando cuando yo no cumplo los acuerdos que yo he hecho con Dios y con las personas que están a mi alrededor? Yo estoy fallando. Yo no estoy viviendo en unidad. No estoy viviendo en un acuerdo. Con esto quiero terminar. Los acuerdos nos permiten medir qué tan comprometidos estamos y qué tan responsables somos. Los acuerdos nos permiten medir qué tan comprometidos estamos y qué tan responsables somos. Y con esto quiero terminar. Quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. Quiero pedirte que analices un momento. Mira, yo sé que no necesitamos que alguien venga y nos diga lo que tenemos que cambiar. Tú y yo lo sabemos perfectamente. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos qué acuerdos debemos de tomar con nuestra pareja, con nuestro líder, con nuestro pastor, con las personas que están trabajando con nosotros. Sabemos perfectamente qué acuerdos debemos de tomar. Y piensa un momento, ¿qué acuerdos debes tomar a partir de este momento para que tu vida sea diferente, para que puedas disfrutar, para que puedas vivir plenamente, pero para que también puedas llegar, desarrollarte y cumplir el propósito y la asignación que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que tú necesitas cambiar? ¿Qué acuerdos tienes que llegar? Pero también piensa un momento, ¿en qué te has comprometido que no has cumplido? Porque eso nos saca del acuerdo. Y quiero pedirte que cierres tus ojos un momento y que seas consciente de todo esto. Necesitamos vivir en unidad. Necesitamos vivir en acuerdo. Nadie alcanza la victoria y nadie alcanza la unidad rompiendo acuerdos. Y quiero orar en esta noche en el nombre de Jesús. Ahí como tú estás, levanta tus manos. ¿Ya pensaste en los acuerdos que tienes que cumplir y en los nuevos acuerdos que tienes que realizar? Ahora acompáñame y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque a pesar de las situaciones, Señor, que hemos estado pasando, Señor, es fundamental y absolutamente, Señor, necesario que podamos llevar una vida, Señor, realmente que te honre, que te agrade, una vida feliz y una vida que alcance, Señor, a cumplir y llegar a acuerdos, Señor, contigo y con todos los que están a nuestro alrededor. Señor, muchas veces hemos fallado y hemos perdido cosas, Señor, por no llegar a acuerdos. Señor, hemos dañado lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo, Señor, por nuestra altivez. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, te pedimos sabiduría, Señor, para que tú nos des el entendimiento para vivir, Señor, en unidad, para vivir en acuerdo, Señor, así como tú quieres que nosotros vivamos. Señor, ayúdanos para que nuestro proceder, Señor, sea diferente en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos guianza, Señor, danos entendimiento. Señor, ayúdanos a ser cada día más humildes, Señor, para reconocer nuestros errores, para reconocer, Señor, que la persona que está a nuestro lado, Señor, tú la utilizas, Señor, para que nos dé la razón y para hablarnos, Señor, de parte tuya. Señor, queremos ser hijos obedientes, queremos ser hijos, Señor, que vivimos en acuerdo, Señor, y que queremos, Señor, hacer tu voluntad hasta que tú vengas, Señor, por nosotros. Señor, ayúdanos para tener ese entendimiento
en el nombre de Jesús. Y si hay algo, Señor, que tengas que cambiar, Señor, te damos autorización para que tú cambies, Señor, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. Señor, ocúpate de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. La paz de Dios sobre sus vidas. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Dios por su palabra. Gracias, Martín. ¿Cuántos fueron bendecidos? Centro Cristiano Amigos.